Muy buenos días, nosotros vamos a hablar de los derechos humanos de los gobernados. Mi nombre es Andrea Salazar y el de mi compañero es Isaac Uresti. A continuación vamos a hablar sobre sus capítulos. Bien, yo les voy a hablar acerca de la parte dogmática de la Constitución Federal en México. Como sabemos, nuestra Constitución está conformada por dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte orgánica de la Constitución Federal es donde se establece nuestra forma de gobierno, la división y estructura de los poderes, tanto legislativo, ejecutivo y judicial. La parte dogmática viene de dogma. Un dogma es aquello que no se puede contradecir, aquello que no admite discusión o razón en contraria. Dentro de esta parte se encuentran los derechos fundamentales, los derechos humanos esenciales de los ciudadanos, derechos tan básicos que no admiten ninguna discusión ni ninguna prueba en contraria. Son verdades absolutas que nadie se atrevería a discutir. Vamos a ver algunas características de los derechos humanos. Son universales. Esta característica es fundamental y significa que todas las personas tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna, y que se aplican a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Son inalienables, por lo que nadie puede suprimir en ninguna circunstancia ni se puede despojar de ellos a ninguna persona. Son irrenunciables, no se pueden renunciar a ellos, aunque sea por voluntad propia, y por lo tanto son también intransferibles. Son imprescriptibles, son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Son indivisibles, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otros, no pueden prescindirse de ninguno, todos se encuentran unidos y forman parte de un todo, de una misma construcción. Cuentan con la característica de progresividad. Una vez conseguido un avance en el ejercicio y la tutela de un derecho humano, ya no podrá eliminarse, limitar ni restringirse posteriormente. Son interdependientes, por lo que todos los derechos humanos se encuentran vinculados y requieren de su respeto y protección recíproca. Clasificación de los derechos humanos de los gobernados. Los derechos humanos se clasifican de la siguiente manera según nuestra Constitución: en derechos de igualdad, derechos de libertad, derechos de propiedad y derechos de seguridad jurídica. Derechos de igualdad. Dentro de los derechos humanos que establece nuestra Constitución Federal tenemos algunos derechos fundamentales, donde de manera clara y sin lugar a duda determina que entre los individuos que radican en nuestro país tendrán igualdad de derechos y el mismo trato por parte de la ley y sus autoridades, ya sean federales, estatales o municipales. Algunos de los artículos de los que tratan los derechos de igualdad son los siguientes. El artículo 1, que nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de los derechos humanos que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. También el artículo 2, que contiene un derecho de igualdad al establecer que queda prohibida la esclavitud en nuestro Estado mexicano y que los que tengan esa calidad en otro país por el solo hecho de ingresar a nuestro territorio son considerados libres. Derechos de libertad. La libertad es para el hombre un elemento necesario para él, de forma que forma parte de él, y que sin el cual no tendría una vida digna y decorosa, sino que no se podría desarrollar y progresar. Es por lo que nuestra Constitución Federal vigente, al igual que las que la predecesieron, tuvieron mucho cuidado de puntualizar y establecerse de manera clara y significativa los derechos de libertad. Algunos de los artículos que son derechos de libertad son los siguientes. El artículo 4. El artículo 4 de nuestra ley fundamental nos establece la libertad para tener el número de hijos que queramos, al determinar lo siguiente: toda persona tiene derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. El artículo 5 nos proporciona un derecho de libertad al trabajo, al consignar la siguiente: ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio y trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá darse por determinación judicial. A continuación vamos a hablar sobre los derechos de propiedad. El derecho a la propiedad es el área del derecho que regula las distintas formas de propiedad en bienes inmuebles y bienes personales. La propiedad se refiere a las reclamaciones legalmente protegidas sobre recursos como tierra y la propiedad personal, incluida la propiedad intelectual. Nuestra Constitución Federal, en el artículo número 27, establece el derecho a la propiedad privada, que determina que la nación propia original de las tierras y aguas nacionales tiene el derecho de transmitir el dominio o propiedad de ellas a los particulares.
constituyendo así las propiedades privadas. Establece que de manera clara en su fracción primera que solo los mexicanos por nacimiento o naturalización y las sociedades mexicanas tienen el derecho de adquirir dominio o propiedad de tierras y aguas, sus accesiones o para obtener concesiones de exploración de minas, aguas, etc., lo que restringe a los extranjeros, salvo a los que celebran a convenios con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora vamos a hablar de los derechos de seguridad jurídica. Los derechos de seguridad jurídica se encuentran establecidos en nuestra Constitución Federal y tienen una especial relación con los derechos de libertad, igualdad y propiedad que con anterioridad ya hemos tratado. Los derechos de seguridad jurídica consisten en una serie de restricciones y limitaciones a las autoridades, incluyendo a las leyes, obligándolas a respetar de un modo absoluto y estricto los derechos y la esfera jurídica de los gobernados. El fundamento legal que contienen estos derechos de seguridad jurídica los tenemos en los artículos números 14, 16, 17, 18 y del 20 al 23 de nuestra Carta Magna. Ahora vamos a hablar del artículo número 14, el cual dice: nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio, según ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con la anterioridad al hecho. Aquí les impone a las autoridades la obligación de llevar a cabo previamente un juicio contra alguna persona, en el que se respeten sus derechos a defenderse y el procedimiento judicial establecido ante las autoridades, que no le pueden privar de su vida o libertad, propiedades, etc. Es necesario que exista previamente un juicio en contra nuestra y ahí se dicte una orden judicial para que pueda ser procesada dicha privación. Nos brindará sin lugar a dudas una seguridad a los gobernados. Ahora vamos a hablar del juicio de amparo como defensa de los derechos constitucionales. Es un método jurisdiccional protector de los derechos humanos reconocido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Este juicio procede, entre otras cosas, contra leyes, actos u omisiones de las autoridades que violen los derechos humanos. Ahora, el juicio de amparo fue creado por Manuel Crescencio Rejón y contenido legalmente por primera vez en la Constitución del Estado de Yucatán. En el año 1447, el acta de reforma, el tratadista Mariano Otero consiguió que el amparo se estableciera a un nivel federal. Posteriormente, en la Constitución Federal de 1857, se estableció de una manera definitiva como un control de constitucionalidad y legalidad en su artículo número 102, designado para conocer el procedimiento del juicio de amparo en su artículo número 107, relacionado con el 103 de la citada ley, que expresa que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que suscite por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos humanos. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.